Trigonometría. Herramienta matemática que nos permite trabajar con la relación entre ángulos y los lados de un triángulo rectángulo y que nos da la posibilidad de resolver muchos ejercicios. Es una herramienta fundamental tanto para álgebra como para cálculo y para cualquier problema de ingeniería. Vamos allá. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Trigonometría. Bueno, para poder comprender lo que es la trigonometría, lo primero que debemos entender son las coordenadas cartesianas. Vamos a hablar en este video de lo que es la trigonometría, pero en dos dimensiones. También existe la trigonometría en tres dimensiones, pero obviamente al aumentar el número de variables, porque ya estamos hablando de tres dimensiones de x, y, z, entonces obviamente se complica la estructura. En este caso vamos a hablar de la trigonometría basada en triángulos rectángulos como figuras planas. Por eso decimos que es una representación de coordenadas cartesianas en dos dimensiones. Todo sistema cartesiano está compuesto por dos ejes que se intersectan, o sea, se cortan perpendicularmente en un punto llamado origen, representado por las coordenadas 0 en x y 0 en y. Ya que al eje horizontal se le conoce como abscisa o eje de las x, y al eje vertical se le conoce como coordenada o eje de las y. Existe un semieje de las x positivo, a la derecha del eje de las ordenadas, y un negativo a la izquierda del eje de las ordenadas. De la misma manera existe un semieje de las y, o sea, positivo, o sea, que está por encima del eje de las abscisas, y un negativo que está por debajo del eje de las abscisas. Para comprender esto es mejor verlo gráficamente. Y entonces, si vemos esta estructura visual, podemos ver dos ejes. Un eje horizontal de color verde, que es el eje de las abscisas, de las x, y un eje vertical de color rojo, que es el eje de las ordenadas, o eje de las y. El origen es justo el cruce entre los dos ejes, donde se cortan los ejes. A la izquierda del eje de las ordenadas, el eje de las abscisas toma valores negativos. A la derecha del eje de las abscisas, del eje de las ordenadas, el eje de las abscisas toma valores positivos. Ahora, por encima del eje de las abscisas, el eje de las ordenadas toma valores positivos. Por debajo del eje de las abscisas, el eje de las ordenadas toma valores negativos. Existen entonces, el plano se divide en cuartos o cuadrantes. El primero, que es este de aquí, se le conoce como cuadrante 1 y obviamente tiene que ver con abscisas positivas y con ordenadas positivas también. Ahora, si nos vamos hacia el cuadrante 2, aquí vamos a tener, sí, ordenadas positivas, pero vamos a tener abscisas negativas. Ahora, si nos vamos al cuadrante 3, vamos a tener tanto abscisas negativas como ordenadas negativas. Ahora, si nos vamos al cuadrante 4, vamos a tener abscisas positivas, pero ordenadas negativas.
Bien, para localizar los puntos en el plano se utilizan coordenadas. Las coordenadas son pares ordenados, ¿sí?, en donde se representa en la primera columna el valor de las abscisas y en la segunda columna el valor de las ordenadas. Así, por ejemplo, si nosotros nos vamos a representar el punto A, 2,5, este punto estará en 2,5, 2 en abscisas y 5 en ordenadas. Si nos vamos al B, menos 2,6, menos 2, entonces en abscisas será negativo, menos 2,6. Y nos vamos al punto C, 2, menos 5. Entonces estamos hablando de que si es 2, menos 5, las abscisas aquí son positivas, es 2. Y menos 5, las ordenadas son negativas. Y entonces estamos hablando de este punto. Este es el cuarto cuadrante. El orden en el que aparece no importa porque aquí las coordenadas son las que definen el orden. Y por último, si nos vamos al punto D, menos 2, menos 3, vamos a tener en abscisas menos 2 y en ordenadas menos 3. Este está bien, pero el de arriba está un poco peor. Pero bueno, eso es la representación gráfica de las abscisas y las ordenadas, ¿sí?, como coordenadas de localización en el plano cartesiano. Ahora, existe la posibilidad de un vector que representa un radio. ¿Qué es un vector? Es una magnitud, es un valor que tiene un ángulo y una longitud. ¿Okay? Bueno, y este vector, que se le conoce como radio, si lo hacemos girar, entonces vamos a formar un círculo alrededor del punto de origen. El radio es el segmento que une el punto de origen con un punto del plano y que si conserva su magnitud al moverlo, ¿sí?, a la misma distancia del origen, forma un círculo. Lo tenemos. Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos ese vector que se le conoce como vector radio, que sería la línea que une al origen con un punto específico, el vector radio y las coordenadas de la abscisa y la ordenada forman un triángulo rectángulo. ¿Cómo es eso? Si yo tengo esta longitud del radio, del vector radio, yo puedo medir una paralela a este eje que me va a decir en dónde intersecta el eje de las abscisas, y este sería el valor de las abscisas. Ahora, si yo trazo una paralela a este eje, el eje de las abscisas, entonces me va a mostrar dónde intersecta el eje de las ordenadas, y esta será la ordenada de este punto. Entonces este punto está en esta abscisa y en esta ordenada. Ahora, si conocemos nosotros X y Y, podemos calcular R. Esto es, si yo conozco X y Y y elevo X al cuadrado y Y al cuadrado y lo sumo, me va a dar el radio al cuadrado. Esto es la función de la circunferencia, lo que pinta la circunferencia. De tal manera que si yo despejo R, bueno, aquí faltó la raíz, digo de una vez. Si yo despejo R aquí, resulta, un momento, resulta que esto sería como elevar, lo voy a escribir. Elevar, este símbolo significa elevar a una potencia. ¿Ok? Elevar a una raíz, o sea, una raíz cuadrada.
1 entre 2. Esto es una raíz cuadrada, pero, ojo, aquí tendríamos que poner que este x cuadrada más y cuadrada debe de estar entre paréntesis. Los paréntesis correspondientes, porque si no nos provocaría error. Entonces aquí pondríamos el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra, para indicar que primero se hace el elevar al cuadrado x, el elevar al cuadrado y después se calcula la raíz. Es elevar a la potencia 1/2. Eso significa raíz cuadrada. Con eso obtendríamos r. Esta misma estructura, ¿sí?, la podríamos aplicar para justo los otros cálculos. Por ejemplo, si conocemos r y y, podemos calcular entonces x. Pero para poderlo hacer, sí tendríamos que agregar esta parte, la estructura que manejamos aquí. Voy a mover un poco. Muy bien. Entonces ya tendríamos definido esto, que sería que x cuadrada es igual a r cuadrada menos y cuadrada. ¿Por qué? Porque estoy despejando, ojo, de aquí. Simplemente x cuadrada está aquí. Si este está sumando, lo paso restando y me queda x cuadrada igual a r cuadrada menos y cuadrada. Si yo quiero despejar x, pues tengo que sacar la raíz cuadrada. Por tanto, x es igual a r cuadrada menos y cuadrada, pero esto elevado a la 1/2 para sacar la raíz, y con eso tengo el valor de y. O sea, con esto puedo calcular el tamaño de este vector en x. Ahora, si yo ahora lo que conozco es conozco x, entonces ahora lo que podemos hacer es calcular precisamente y. O sea, este pedazo de aquí nos dice qué tamaño. Entonces me dice, mira, y cuadrada es igual a r cuadrada menos x cuadrada, despejado de aquí directamente. Y entonces y es igual a r cuadrada menos x cuadrada. Y todo eso elevado a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada de eso, para tener. Continuando con este análisis, podemos buscar entonces algo que se conoce como círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es el círculo unitario. Es un círculo de radio 1, con centro en el origen del sistema de coordenadas. Esto es el punto 0, 0. Es el origen. Cada número real de la recta numérica se asocia con las coordenadas de un punto en el círculo, en este círculo unitario llamado punto circular, porque está a 1 centímetro, o a 1 más bien, puede ser centímetro, puede ser kilómetro, etc., pero a 1 del origen. Ahorita lo vemos gráficamente. Con el radio del círculo unitario, que es 1, entonces la circunferencia del círculo es, el perímetro es igual a 2pi por el radio, donde 2pi es el número de veces que cabe el radio, este radio, en una circunferencia total. El número de veces que cabe el radio en una circunferencia total, ¿sí?, es 2pi. Si lo multiplicamos por el radio y el radio vale 1, resulta que el perímetro de esa circunferencia simplemente es 2pi. ¿Y cuánto mide un perímetro de una circunferencia? Mide 360 grados. Por tanto, 2pi radianes es igual a 360 grados. Ahorita lo vemos gráficamente.
Entonces el círculo trigonométrico, el radio en sentido contrario a las manecillas del reloj, conforma el sentido positivo. ¿Cuál es el sentido contrario a las manecillas del reloj? El que va desde la abscisa positiva a la ordenada positiva, a la abscisa negativa y a la ordenada negativa y regresa a la abscisa positiva. Ese giro, ¿sí?, que va de derecha a izquierda, por eso es sentido contrario de las manecillas del reloj, ese giro es positivo. El otro, ¿sí?, dice aquí, por ejemplo, de manera que cada número real de la recta real se asocia con un solo punto circular del círculo unitario, valga la redundancia. Y el radio en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, lo que viene de la abscisa positiva a la ordenada negativa, a la abscisa negativa, a la ordenada positiva y otra vez cae en la abscisa positiva, ese conforma un círculo de izquierda a derecha, que es el sentido negativo del círculo. Aquí lo vemos. Tenemos nuestro origen aquí, nuestra circunferencia, y resulta que si yo giro en este sentido que es contrario a las manecillas del reloj, el giro tiene un sentido positivo. Mientras que si yo giro en sentido contrario a las manecillas, en el sentido de las manecillas del reloj, perdón, aquí, entonces el sentido es negativo. De tal manera que un giro completo representa 360 grados. Y esos 360 grados son equivalentes a 2 pi. Comencemos con las funciones trigonométricas. Si nosotros tenemos un triángulo formado por el radio, un cateto que va junto al ángulo y un cateto que está opuesto al ángulo, entonces estamos hablando de que este ángulo, que le podemos llamar alfa, beta, gamma, delta, el nombre que quieran, pero en este caso es alfa, entonces a este cateto que va junto a el sentido creciente de este ángulo aquí en este, vamos hacia este sector, se le conoce como cateto adyacente. También lo podemos conocer como coseno. Ahorita vamos a explicar por qué. Y a este de aquí, que es el que se opone al ángulo, es el cateto opuesto, se le conoce como seno. Y al radio que tenemos aquí, está conformado entre los dos catetos y este ángulo, se le conoce como hipotenusa. Y eso conforma el teorema de Pitágoras. Las funciones trigonométricas básicas se definen como las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. ¿Por qué se dice que es un triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos es un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Por eso estamos hablando de un triángulo rectángulo, según coincida su lado terminal con el eje de las X o de las Y. Aquí tenemos identificados los cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Bien, analizando más a detalle esto de las funciones trigonométricas con respecto al ángulo alfa identificado por la letra A. Ahora aquí tenemos A, es el ángulo alfa, y que está conformado por la hipotenusa C, por el cateto adyacente B, o por un ángulo, pero también existe un cateto opuesto A. C, mayúscula aquí, representa el ángulo rectángulo, mientras que B es un ángulo agudo, igual que este. Muy bien, vamos ahora entonces a definir las funciones trigonométricas. Podemos ver que el seno de A
es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por eso en la figura anterior veíamos que a este se le llama seno, porque realmente representa, el cateto opuesto representa el seno. El coseno está representado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. De tal manera que aquí podemos ver que el seno se calcula como A entre C, el coseno se calcula como B entre C. Para que quede más claro, déjenme poner las divisiones, porque de pronto no están y puede ser que eso provoque cierta confusión. Vamos a ponerlas aquí. Ahí está ya, A entre C. También esto mismo se repite acá, B entre C para el coseno. Luego viene la tangente. La tangente de este ángulo está calculado, está constituida por la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea, la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente nos va a permitir conocer la tangente. A estas tres funciones, seno, coseno y tangente, se le conoce como funciones trigonométricas principales. Después vienen las funciones trigonométricas recíprocas o inversas, que son la cotangente y que tiene que ver con justo la inversa de la tangente. Si esta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la inversa será cateto adyacente sobre cateto opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esa es la cotangente. Enseguida viene también lo que es la cosecante. La cosecante, que representa la inversa de el seno. La cosecante es la inversa del seno. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la inversa de este será hipotenusa sobre cateto opuesto. Y por último, tenemos la inversa del coseno. Y la inversa del coseno, simplemente, si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la inversa del coseno se le llama secante y es hipotenusa sobre cateto adyacente. Si nosotros representamos gráficamente cada una de las figuras geométricas, trigonométricas, podemos encontrar el coseno, el seno, que es esta parte de aquí, también es este mismo, exactamente el mismo. La tangente es la recta que pasa tangente al radio de la circunferencia. ¿Y cómo se intersecta con el radio? Por eso cuando la tangente tiende a 90 grados, esta tiende a infinito, porque esta recta se va levantando más y más. Entonces esta, para poderla atravesar, pues tiene que ir mucho más arriba. La cotangente, que corresponde a la tangente, pero del radio en el eje vertical. Este es en el eje horizontal. La secante, que corresponde a la recta que secta el círculo, que secta la circunferencia, que corta la circunferencia, y que va a coincidir precisamente con la estructura donde se corta por la tangente. Y la cosecante, que también es una recta que secta, que corta la circunferencia, pero es inversa a lo que sería
el seno, ¿sí? Esta altura. Esta nada más llega hasta aquí. Bueno, esta sería la representación gráfica de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo son razones o relaciones entre sus lados. Así tenemos entonces el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Analizando algunos ángulos, aquí estoy dándole valores de 0 a 360 grados. Pero esto mismo lo estoy reflejando en radianes. ¿Qué es un radián? Pues un radián es precisamente el número de radios que caben en un arco de un pedazo de una circunferencia. En un arco, por ejemplo, un radián es cuánto abarca un radio, pero en lo que es la curvatura del perímetro de la circunferencia. Eso corresponde, vamos a decir, al radián. De tal manera que si yo quisiera calcular o hacer conversiones, pues tendría que ver cuántas veces caben los radios en una circunferencia. Y yo sé, por ejemplo, esto vamos a verlo aquí. Yo sé, por ejemplo, en media circunferencia yo tengo 180 grados. Pero en media circunferencia caben pi radianes. Esto quiere decir que 180 grados son igual a pi radianes. Sabiendo que pi es la aproximación, el número de veces que cabe el radio, ¿sí?, en un arco de la circunferencia de 180 grados. Algo así como 3.14. Normalmente se pone 3.1416. Si aproximamos más, es 3.141592.6. Pero, ojo, esa aproximación es una aproximación porque esta es una división periódica, no tiene fin. No tiene una división con decimales infinitos, más que periódica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y esto nos lleva entonces a que podemos calcular las funciones trigonométricas de cualquier estructura. Normalmente se calculan en radianes, no en grados. ¿Sí? Las funciones como las podemos tener aquí, igual por ejemplo al seno. ¿Sí? Aquí yo le puedo decir, por decir algo, 3.1416 vamos a poner. Entonces me dice 0, menos 0. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo el seno de 180 grados. Me estoy yendo hasta el cierre de la circunferencia. Por eso me dice, oye, pues es que 0. Vamos, si el seno está representado por el cateto opuesto y yo empiezo a avanzar, pues resulta que ese seno va a llegar a los 180 grados en 0 en el rango, en la imagen de la función. Ahora, si yo en lugar de ponerle 3.1415 o 3.1416 le doy otro valor, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el seno de 90 grados, pues lo que tengo que hacer es transformar 90 grados en radianes. Para eso basta con que yo tome los 90 grados, lo multiplique por pi. De hecho, la función ya existe. Y lo divida entre 180. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí me da nombre porque lo hice sin los paréntesis. Para que lo tome como función,
Me dice 1.57079. Estos son los radianes equivalentes a 90 grados. Son grados. Y aquí son radianes. Entonces esta es la equivalencia. Calculado por esta relación. Pi sobre 180. Entonces aquí sería 90 grados igual a 1.57079 radianes. Bueno, ¿y eso cuánto sería el seno? Es igual al seno de estos radianes. Me dice 1. ¿Y por qué 1? Porque si yo tengo una circunferencia de radio 1, lo hemos comentado, si yo tengo una circunferencia de radio 1, resulta que si yo me voy al punto central de la circunferencia y me voy a 90 grados, me cambiar el color de ese para que se vea. Si me voy a eso, resulta entonces que va a tener el total del tamaño del radio de la circunferencia. Y si dijimos que el radio es 1, por eso tiene 1. Entonces, el seno de 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy para acá y ahora en lugar del seno quiero el coseno? Pues el coseno, si yo esto lo hago girar y corresponder con esto, resulta que aquí voy a tener un coseno, porque es el cateto adyacente, es idéntico a la hipotenusa. Y como es cateto adyacente sobre hipotenusa, el coseno seguramente va a dar 1. ¿Sí? Cuando tengo 0 grados. Si yo tengo 0 grados, voy a poner, ¿cuántos radianes van a ser? 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, vamos, allí no hay a dónde hacerse. Ya dijimos que son los grados por pi sobre 180. Al multiplicar 0 por lo que sea, se hace 0 y a 0. Entonces tenemos 0 radianes. ¿Qué pasa si yo calculo el coseno ahora? Este es el seno. Seno de 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo ahora el coseno de 0 grados? Que realmente corresponde al seno de 0 radianes también. Va a ser igual al coseno de 0. ¿Cuánto va a ser el coseno de 0? 1, aquí me lo dice, 1, un tamaño total de hipotenusa y el cateto adyacente son idénticos. Por eso es 1. Ok. Bueno, continuando con la presentación, aquí lo que hicimos fue darle valores en ángulos, en grados y en radianes. Calculamos los senos, tangentes, cosecantes. Ahora, ¿y esto por qué? Porque es una función que va a variar a lo largo de los 360 grados de un círculo. Aquí lo que hice fue un análisis de cada 30 grados calculado. Esto es expresado en grados, esto es expresado en radianes. ¿Qué es resolver un triángulo? Trigonometría. Las funciones trigonométricas son algunas aplicaciones que nos ayudan en la resolución de los triángulos rectángulos. Un triángulo tiene 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. Resolver un triángulo consiste en calcular 3 de los elementos cuando se conocen los otros 3. Si yo conozco los 3 lados, puedo calcular los 3 ángulos. Si yo conozco los 3 ángulos, puedo calcular los 3 lados. Si yo conozco combinaciones entre ángulos y lados, entonces también puedo calcular los otros ángulos y los otros lados. Para eso me sirven las funciones trigonométricas. Las gráficas de las funciones trigonométricas. Para graficar las funciones trigonométricas se toman
los valores de la variable independiente, o sea, el eje de las abscisas, como abscisas, exactamente, y los valores de la función como ordenadas. De tal manera, esto nos permite obtener una serie de puntos, los que al unirlos nos darán una línea que será la representación gráfica de la función. Puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, el uso de la función seno, ¿para qué me sirve? La función seno se usa cuando en un triángulo rectángulo se conoce un ángulo agudo y el cateto opuesto, o un ángulo agudo y la hipotenusa, o el cateto opuesto al ángulo dado. Entonces puedo calcular con el seno los otros factores que me hacen falta del triángulo. El uso de la función coseno, ¿para qué me sirve? Si en un triángulo o rectángulo se conoce el ángulo agudo y el cateto adyacente, el que va junto con el ángulo haciendo la hipotenusa, o un ángulo agudo y la hipotenusa, podemos calcular entonces el cateto adyacente del ángulo dado la hipotenusa usando esa función coseno. Obviamente podemos hacer combinaciones de varias variables de este tipo. Estoy hablando de las más comunes. El uso de la función tangente. Si en un triángulo rectángulo conocemos un cateto y el ángulo adyacente y a él, entonces podemos calcular el otro cateto, porque recuerden que la tangente es la relación entre el cateto opuesto y cateto adyacente. Y por otro lado, tenemos la inversa de esa función, cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces estamos hablando de la función cotangente y requerimos nada más conocer el cateto y su ángulo, el ángulo opuesto al cateto. Con eso podemos tener la cotangente o inversa, cotangente. El uso de la función secante es la inversa de la función coseno. Si en un triángulo rectángulo se conoce un ángulo agudo y el cateto adyacente, o un ángulo agudo y la hipotenusa, entonces podemos calcular el cateto adyacente al ángulo dado y la hipotenusa usando la misma. Por otro lado, si utilizamos la función cosecante, que es la función inversa del seno, si se conoce un ángulo agudo y el cateto opuesto, o un ángulo agudo y la hipotenusa, entonces el cateto opuesto al ángulo dado, con esto podemos calcular la información. Vamos a analizar las gráficas de lo que es cada una de las funciones. Por ejemplo, la función seno. La función seno es una función continua cíclica que atraviesa en su punto de inflexión en el cero, o sea, en el origen. Esto quiere decir que es cuando conforma cero con respecto al eje de las coordenadas, porque recuerden que lo que vamos a graficar, ¿sí?, es la imagen o el rango de la función, y lo que vamos a manipular como variable independiente son los datos del eje de las abscisas. Con eso podemos trabajar. Ahora, si aquí me dice que va desde 4pi hasta 4pi, nunca va a salirse del círculo unitario, siempre va a estar en el círculo unitario. Pero esto quiere decir que estoy yendo desde menos 720 grados hasta 720 grados positivos. Hasta aquí. De hecho, en realidad nos iríamos 90 grados más para acá. Bueno, aquí nos está marcando hasta 4pi. El coseno, por el contrario, también graficado desde los menos 720 grados hasta los 720 grados, resulta que está desfasado los 90 grados con respecto al seno. ¿Por qué? Porque en el origen nos va a dar el 1
es el máximo valor posible de la función. El periodo, que viene a ser aquí, está dado por 2pi. Medio periodo por pi. En el seno ocurre lo mismo. El periodo está dado por 2pi. O sea, cada 180 grados se crea un periodo completo. El periodo completo es una cresta y un valle, cruzando en 90 grados justo el origen respecto a las abscisas. Aquí tenemos vamos a decir, el periodo de 2pi, 180 grados, pero aquí no cruza esta función en pi, sino que cruza en 2pi. Estos son los valores que va a ir tomando la función y los cuales se pueden graficar para obtener los comportamientos periódicos de esta función. Si los comparamos, pues nos vamos a dar cuenta de que el seno está desfasado 90 grados con respecto al coseno. La tangente. La tangente es una función discontinua. ¿Por qué? Porque para cada múltiplo de 90 grados, sean negativos o positivos. ¿Por qué digo 90 grados? Porque pi sobre 2 son 90 grados, ya que pi son 180. Entonces, en cada múltiplo de 90 grados, la tangente tiende a infinito positivo. En cada múltiplo de 90 grados negativo, la tangente tiende a infinito negativo. Estas curvas se vuelven asintóticas con respecto a la paralela del eje de las coordenadas. ¿Qué significa asintóticas? Que jamás va a tocar, por ejemplo, pi sobre 2, 3pi sobre 2. Lo mismo para el lado negativo. Jamás va a tocar menos pi sobre 2. Jamás va a tocar 3pi menos 3pi sobre 2. ¿Por qué? Porque son asintóticas. Ya sea hacia el positivo o ya sea hacia el negativo. Entonces por eso es que se dice que es una función discontinua. Porque son asintóticas a estos valores como ejes paralelos a las ordenadas. La función cotangente es igual, pero a la inversa. Ahora vamos a ver cómo es eso de inversa. Lo tenemos. La tangente es asintótica, por ejemplo, para menos pi sobre 2 o para pi sobre 2 hacia arriba. La cotangente, como es inversa, no es asintótica en pi sobre 2, es asintótica en pi hacia abajo. Esos son los valores que nos da la cotangente comparado con la tangente, por eso son funciones inversas. La función secante es una función discontinua que forma una especie de parábola en cada rango de pi. Por ejemplo, de pi sobre 2 a 3pi sobre 2, o de menos pi sobre 2 a pi. O sea, de menos 90 grados a 90 grados va a generar una parábola asintótica creciente. ¿Eso qué significa? Que los extremos de esta pirámide van a crecer infinitamente, pero jamás van a llegar a tocar este eje, y tampoco este. Si nosotros nos vamos a la cotangente, es lo mismo pero en función inversa. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Y esto que tenemos aquí arriba es la secante, y esto que tenemos aquí abajo es la cosecante. ¿Están desfasados cuánto?
90 grados. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.